el fascismo, pero el fascismo mafioso. Es un fascista. ¿Fascismo? ¿Qué es el fascismo entonces? ¿Qué? A ver, ¿qué es? Fascismo, fascista, facho. Son los conceptos que ahora resultan categóricos y una forma peyorativa, ciertamente, de referirse a lo que acontece hoy como gobierno dentro de un Estado de Derecho democrático aún dentro de la República de Colombia. Quiero ir un poco como de menos a más, viendo este aspecto del fascismo o cómo entender el fascismo, no solamente en términos del concepto, si yo quiero verlo desde un diccionario o de donde sale etimológicamente, sino históricamente y cómo los grandes intelectuales del mundo han referido, digamos que puntos muy específicos frente a este concepto, ¿no? Del fascismo, lo que implica ser fascista y como lo dicen de manera peyorativa, facho, ¿no? Un facho, un gobierno facho. Vamos a ir de menos a más con algunos autores. En este caso, nos va a estar acompañando por medio de un texto un hombre que pues dedicó parte de su tiempo a entender este concepto a partir de unos puntos. Y bueno, digamos que es un texto breve. Vamos a partir de algunos puntos del primer capítulo del texto titulado Fascismo de Norberto Bobbio, que bueno, es extraído del Diccionario de Política por Norberto Bobbio y bueno, otros autores que los pondremos aquí en pantalla. Tiene un primer aspecto que él refiere dentro de un subtítulo, que es la definición y premisa, ¿no?, de este concepto. Pero pues bueno, antes de caer en lo que él dice, debemos reconocer un poco quién es él. Yo no me lo había topado dentro de mi vida académica hasta ahora que estuve tratando de profundizar un poco más en este concepto, tratando de entender, bueno, ¿es correcto referirse a una persona simplemente porque votó por alguien de derecha como facho, fascista? Bueno, como un poco se le refiere al bogotano desde otras partes del país, como rolo, que también en un contexto histórico crítico se le reconoce como un concepto peyorativo a esta persona que vive dentro de Bogotá, ¿no?, de la capital. Bueno, ¿quién es Roberto Bobbio? ¿Quién es este hombre? ¿De dónde resulta este hombre? Quiero hacer lectura rápidamente de unos puntos fundamentales de quién es Norberto Bobbio, para no caer en errores, no incidentar, de un artículo de una página que se llama Tirán Loblanche y que habla un poco de la biografía de este hombre, Norberto Bobbio, que es del 26 de marzo del 2024. Entonces fue hace 2 años y los contamos a partir de este año, ¿no?, 2026, en el que nos encontramos. Iniciamos diciendo que pues en el vasto panorama del pensamiento político y jurídico del siglo XX, pocas figuras destacan tanto como Norberto Bobbio. Este ilustre filósofo, politólogo y jurista italiano abrió un campo que continúa guiando los senderos de la democracia, los derechos humanos y la justicia en todo el mundo. En este artículo exploramos la vida, obra y legado de Norberto Bobbio, un visionario cuyo pensamiento sigue siendo relevante en la búsqueda de un orden social más equitativo y justo. Bueno, entonces, ¿quién es Norberto Bobbio? Que pondremos por aquí en algún lado la foto, por aquí en algún lado. Norberto Bobbio, que nació en 1909 y falleció en el 2004, destacado filósofo, politólogo y jurista turinés, fue una figura influyente en el campo de la teoría política y el derecho. Nacido en Turín, por eso el gentilicio turinés, Italia, y también pondremos por acá el mapa de donde queda Turín, un poco la geografía, y falleció hace 20 años. Bobbio dejó un legado perdurable en el ámbito académico y social. Su aporte
se centra en la defensa de los valores democráticos, los derechos humanos y la justicia. Así, Bobbio fue un crítico incisivo de las dictaduras y los regímenes autoritarios, abogando por la protección de las libertades individuales y la promoción de un Estado de Derecho. Hablando del pensamiento multifacético, Norberto Bobbio, a lo largo de su vida, desarrolló un pensamiento profundo y multifacético, que abarcó una amplia gama de temas, desde la teoría política y jurídica hasta la ética y la filosofía. Su enfoque analítico y crítico lo convirtió en una figura influyente en el panorama intelectual del siglo XX. Una de las características definitivas de su pensamiento fue su capacidad para integrar diferentes disciplinas y corrientes de su pensamiento, ofreciendo así una visión holística de los problemas sociales y políticos. En sus obras, Norberto Bobbio explora temas fundamentales como la democracia, los derechos humanos, la justicia y la libertad. Abogó por un enfoque pluralista de la democracia, que garantizará la participación activa de los ciudadanos y el respeto por las minorías. Además, Bobbio defendió la importancia de proteger los derechos individuales frente al poder del Estado, promoviendo así un sistema legal que garantiza la igualdad ante la ley y la dignidad humana. Su pensamiento también se caracteriza por su compromiso con la ética y la moral en la vida pública y privada, claramente. Una persona un tanto coherente, ¿no? Según este artículo, claramente. Bobbio, abogado por la responsabilidad individual y colectiva en la búsqueda del bien común, argumentando que una sociedad justa y equitativa solo puede lograrse a través del compromiso con los valores éticos y democráticos. Bueno, y hasta aquí un poco conociendo a Bobbio, quién es. Si quieren profundizar más en él, pues en la casa lo pueden googlear y pueden revisar un poco más sobre su biografía, qué más hizo este hombre. Ahora sí, pasando al punto que nos compete para tratar de entender en profundidad cómo debe hacer el filósofo y que lo debe garantizar un poco el símbolo que hemos tratado de reflejar siempre por medio de la máscara del búho, que ve las cosas en profundidad, ¿no? Esta primera parte de lo que él quiere mostrar a través del texto, que se llama fascismo, y en su primera parte, que es la definición y premisa, aborda el concepto el concepto de fascismo de la siguiente manera. Afirma que el fascismo es un sistema político que trata de llevar a cabo un encuadramiento unitario de una sociedad en crisis dentro de una dimensión dinámica y trágica, promoviendo la movilización de masas por medio de la identificación de las reivindicaciones sociales con las reivindicaciones nacionales. Bueno, el concepto podría parecer un poco enredado, chamullero, un concepto con el cual nos topamos hace poco, que parece algo muy enredado, y la filosofía tiene que tratar de desenmarañarlo y hacer las cosas más sencillas. El alto nivel académico y filosófico no es aquel que se da mediante un discurso que pocos o ninguno podría entender. La filosofía tiene que tener esa cualidad o característica de hacer que las cosas complejas sean más sencillas de entender, ¿no? Descomplejizar esos aspectos difíciles dentro del ámbito académico. No desdibujando en ese proceso, en este caso el concepto, sino poniéndolo al servicio del entendimiento de los demás, ¿no? Bueno. Una forma de introducirse en el testimonio de lo que yo mencionaba es una forma un poco chamullera, pues el filósofo tiene que aclarar esto, sin querer encumbrarse, ¿no? Como pensando que esta definición que uno pone como filósofo, este personaje que también era filósofo, es un muy alto nivel intelectual y difícil de entender. No, tenemos que hacerlo más sencillo y más digerible. ¿Por qué hablar de fascismo? Porque se usa esta palabra de forma, no solo como lo mencionaba, peyorativa, sino de una manera muy apresurada, sin un contexto para decir claramente
que la gente votó en este caso, que estamos ahora en 2026, por Abelardo de la Espriella, ¿no? Que le dicen, no, que es fascista. Se deben acabar con esas mentiras también, viendo de fondo que algunos puntos que uno puede decir, ay no, que es que la persona esta, Abelardo de la Espriella es fascista, por X y Y razones, inclusive dentro de los mismos académicos que ya lo vamos a ir viendo, no hay una forma de definir el fascismo así tan cabal y tan tajante, como tan reduccionista. Los mismos que promulgaban el fascismo no saben ni cómo definirlo, no sabían en su momento cómo definirlo y aún no saben cómo definirlo y qué cualidades son esa gama característica de un gobierno fascista. Además, no se puede hablar de fascismo en un gobierno que ni siquiera ha empezado, ¿no? Está empezando, además de que está empezando, se estaría haciendo un prejuicio, ¿no? Hablando desde el prejuicio para catalogarlo cuando no ha sucedido un gobierno, ¿no? Tendríamos que verlo después de su gobierno a ver qué tal fue. Siempre tenemos que hablar desde un contexto. El contexto es Bogotá, Colombia, pero pues en la generalidad es Colombia porque pues es quien votó por presidente, ese presidente en especial que es Abelardo de la Espriella. Bueno, esta definición que plantea Bobbio exige una demostración, según lo indica el mismo texto. Salva el tema indicando esto. Hay que siempre a la hora de yo hablar o referirme frente a una persona por medio de un concepto, siempre tengo que tener el nivel un poco moral de demostrar por qué yo le adjudico cuál o cualquier categoría, ¿no? A la persona en especial o en particular. Dentro de lo que menciona el texto es que no existe todavía una noción precisa de lo que es verdaderamente el fascismo. La forma pues, hipócrita y apresurada en que se usa este término demuestra una profunda ignorancia de las personas frente a lo que acontece ahora en el país de Colombia, en nuestro país Colombia, nuestra amada patria, que es este gobierno que pues por medio de todo un transcurso de cuando eligió ser candidato, el tema de recolección de las firmas, cuando pasó de una vez a primera vuelta, cuando ganó la primera vuelta y después la segunda vuelta. Tenemos que ver en todo este proceso político que no podemos hablar aún de un gobierno fascista, aun cuando quisieran adjudicarle cualidades que ni siquiera el fascismo tiene cabal y concretamente dentro de sí, ¿no? Entonces, siempre este tema digamos, en este caso del fascismo, Bobbio reconoce que el fascismo, que uno puede decir, bueno, una cualidad que se le puede adjudicar, predomina la praxis o la acción, no la acción concreta, sobre la doctrina, porque en todo pensamiento político hay una doctrina, ¿no? Hay unos principios doctrinales que guían y dirigen, en este caso, no solamente un gobierno, sino una forma de pensamiento político. Lo que se dice y lo que se hace es digamos que el problema del asunto. Si yo digo algo pero no lo ejecuto, hay una desconexión de coherencia, ¿no? Entre lo que se dice y lo que se hace. Hay que tener presente esto para ir visualizando si en verdad este gobierno empieza a ser fascista o no. Bueno, de todas maneras, cada uno de estos puntos que hila Bobbio no indica específicamente a este gobierno es fascista, porque pueden haber otras gamas dentro del espectro del entendimiento político que yo puedo decir, hombre, no es fascista, sino es un poco excesivamente nacionalista o ya es totalitarista. Bueno, entonces hay otros aspectos y espectros que se deben de ver dentro de la política. Otro aspecto importante que menciona Bobbio es que en el caso de los regímenes y de los movimientos de tipo fascista se requiere una verdadera operación de descifración. Hay que descifrarlos para saber si en verdad los aspectos que refleja el gobierno fascista sí son verdaderamente los que se le pueden adjudicar a un gobierno fascista o no. El problema de usar el término de manera apresurada como lo hacen muchos, sobre todo personas en condición de petrismo, es que aún no se tiene un consenso y ni siquiera los intelectuales que estudian a profundidad este término en un contexto histórico no tienen a cabalidad un consenso para determinar qué es fascismo.
claramente, ¿no? Un consenso pertinente, ¿no? Para definir a cabalidad lo que es el fascismo. Ahora, el otro problema que conlleva esto de usar el término fascista apresuradamente es quién y por qué se determina que una persona, en este caso una persona que pueden ser los votantes, o un gobierno es fascista. En este momento no se puede determinar nada, ni a las personas ni al gobierno. ¿Por qué? Porque hasta ahorita está empezando. El gobierno hasta ahora está empezando. Y vamos a ver algunos rasgos característicos del fascismo que terminan siendo muy cercanos al socialismo y al comunismo, ¿no? Eso se tiene que tener en cuenta, sobre todo el tema del totalitarismo, entre otras cosas que iremos revisando. Hay un aspecto que yo le critico a esa primera parte que menciona Bobbio dentro de su texto, que lo dejaré por acá el link abajo. Él dice que dentro de las ideas se pueden tratar de determinar gobiernos del pasado como característicos en términos fascistas, ¿no? Esta es una visión anacrónica porque tratamos de ponerle un concepto particular que se denominó con Mussolini, ¿no? El régimen fascista de Mussolini. Tratamos de adjudicarle ciertas cualidades a gobiernos antes de Mussolini y no es pertinente. ¿Por qué? Porque este concepto es propio no solamente de la época, sino de lo que hizo Mussolini. Y cuando yo trato de poner cualidades de este gobierno, de esta época, de este contexto, hacia otras que acontecieron en el pasado, es anacrónico porque no, es que este concepto es propio de acá. No termina de encuadrar o no termina de resolver o no termina de definir bien otros modos de gobierno en épocas anteriores. Yo lo critico porque es anacrónico, lo he visto en otras situaciones de tratar de poner inclusive el nazismo, también medir anacrónicamente otras formas de gobierno en el pasado como nazi. No, es un concepto propio de la época y propio de ese contexto, ¿no? Este fragmento de Norberto Bobbio, el que dejaré aquí en el impro si alguien quiere profundizar, es muy importante porque antes de enumerar características del fascismo, intenta resolver una pregunta mucho más difícil. ¿Qué hace que un movimiento, o un gobierno, o un régimen, pueda llamarse realmente fascista? Bobbio advierte algo fundamental. No basta con que un régimen sea autoritario, o de derecha, o militarista, o nacionalista, para llamarlo fascista. Hay que identificar una combinación de elementos que garantizan, digamos, todo ese corpus intelectual y académica que me permite decir, oiga, este gobierno sí ha sido fascista. Y hay que tener en cuenta eso. Ahora, haciendo estos dos puntos conociendo a Norberto Bobbio y un poco la introducción, quiero compartir 7 puntos que pueden darnos una carta o una ruta para entender desde Bobbio cuáles serían esos aspectos digamos que del fascismo, ¿no? O un gobierno fascista o una persona que piensa en términos fascistas. El primer punto es la definición inicial de Bobbio. Bobbio comienza con la definición que mencioné al inicio, que pues el fascismo es un sistema político que trata de llevar a cabo un encuadramiento unitario de una sociedad en crisis, dentro de una dimensión dinámica y trágica, promoviendo la movilización de masas por medio de la identificación de las reivindicaciones sociales con las reivindicaciones nacionales. Esa frase parece pues como complicadita, como lo habíamos visto, pero Bobbio, ¿qué está diciendo? Básicamente afirma o quiere decir lo siguiente. El fascismo aparece intentando organizar y movilizar a toda una sociedad que está atravesando una crisis. Ciertamente, Colombia, podríamos decir que está en una completa crisis, hay unos puntos de crisis en el gobierno Petro, crisis a la salud, crisis a la seguridad, crisis en términos económicos, de deuda y de gasto público, entre otros que uno podría resaltar en mayor o menor medida. Problemas de corrupción también. Bueno, no es una total crisis en lo que digamos que entrega Petro pues, a este gobierno que ya se posesionó, pero sí hay un problema de fondo con Petro. Hay problemas de fondo que son delicados. No estamos minimizando el asunto, sino son delicados. Pero no quiere hacerlo simplemente mediante un gobierno tradicional, ¿no? Este tema de la transición de la crisis al otro gobierno.
Lo que se quiere es construir una sociedad políticamente movilizada alrededor de una idea. Eso es lo que pretendería el fascismo. Los problemas de ustedes como individuo, de un individuo en particular, o como grupo social, son también problemas de la nación. A ver, pero hay que entender algo acá. Dentro del gobierno de Petro, ciertamente esta bandera fue muy del gobierno de Petro, que los problemas individuales y los problemas sociales son también problemas de la nación. Pero a ver, esto no sé si decir más allá de obvio, sería lo pensado, ¿no? El Estado está para responder a los problemas que tiene una sociedad en particular, o si no, pues ¿para qué sirve este gran leviatán como lo concebía Thomas Hobbes, ¿no? Si no está para poder hacer que el mayor bien para la mayor cantidad de personas se pueda lograr dentro de un Estado-nación. Por eso, Bobbio habla de reivindicaciones sociales, reivindicaciones nacionales. Por ejemplo, un trabajador puede estar preocupado por desempleo, salarios bajos, temas de pobreza, pérdida de estabilidad económica, la desigualdad que acontece. El fascismo puede intentar transformar esas preocupaciones en una cuestión nacional, ¿no? Pero a ver, vamos a hacer un paréntesis aquí. Lo que se hizo, o lo que hizo la izquierda es hablar de una deuda social. En muchos de los casos habla de una deuda social. ¿Y qué quiere el fascismo? Intentar transformar esas preocupaciones en una cuestión nacional. Esto es una cuestión nacional, que los problemas de la pobreza y la desigualdad son deudas impagables de la sociedad a personas concretas. Hombre, hay cosas que ameritarían de fondo estudiarlas, que no es tan cierto que yo quiera plantear que las deudas sociales se dieron o se han dado y que pues esa deuda sigue imposible de pagar y que hay que seguirla pagando el resto de la existencia de la nación. No, hay que mirar de fondo un poco más eso, ¿no? A pesar de que esta idea la ha tomado mucho la izquierda. Bueno, el problema no es solo que usted esté desempleado, una persona que esté desempleada. El problema es que nuestra nación está siendo debilitada. Cuidado con esto, ¿no? El fascismo intenta hacer entender que la nación está debilitada, o una persona fascista. Así, un problema social pasa a convertirse en un problema de unidad nacional. Y ahí aparece una característica fundamental. La primera característica. La nación se convierte en el elemento que pretende unir a grupos sociales diferentes. Pero ojo, esto ya lo ha tratado de hacer la izquierda. Tratar de unir grupos sociales por medio de unas ideas, ¿no? O por medio de una idea. Entonces, cuidado, porque si le remilgan el fascismo al gobierno entrante, pues esto ya lo trata de hacer la izquierda. Segundo aspecto. ¿Qué significa eso de encuadrar o encuadramiento unitario? Bobbio está hablando de la intención de integrar a la sociedad dentro de una estructura política única y organizada. Y yo no sé si dentro de lo que dice Bobbio puedan darse cuenta que dentro de los sistemas políticos que piensan de este modo se le asemeja o se le parece mucho China, que tiene que un único partido, ¿no? Pilas, tiene un único partido. ¿Qué nos dice Bobbio? Que trata de integrar, o el fascismo trata de integrar a la sociedad dentro de una estructura política única y organizada. Eso lo tiene el Partido Político Nacional Chino. Si no mal recuerdo, se menciona así, Nacional Chino. El Partido Comunista Chino, o Partido Comunista de China. Así se menciona textualmente, ¿no? Si vemos de fondo que ya estados o formas de gobierno de izquierda ya tienen integrado ese tipo de acciones de un gobierno que se podrá considerar fascista, vamos viendo que estos supuestamente polos opuestos de ultraderecha y ultraizquierda son los que se van uniendo más el fascismo con la izquierda, ¿no? En este caso la izquierda comunista o la China comunista, que un gobierno verdaderamente fascista como la de Mussolini. Bueno, a ver ahí como para que lo piensen. No se trata simplemente de decir todos somos colombianos, ¿no? Si lo queremos ver en un ejemplo. Es algo mucho más político. La idea sería, los diferentes grupos, clases, organizaciones e individuos deben incorporarse a un proyecto nacional común. Y como lo venía diciendo, ¿a qué le suena esto? Pues suena al Partido Comunista Chino.
Esto es muy diferente de una democracia liberal pluralista. Pilas, el pluralismo es esencial dentro de un gobierno que no, digamos que no pretende ser fascista o no contiene dentro de sus formas de gobierno el fascismo. En una democracia pluralista existen sindicatos, partidos diferentes, organizaciones empresariales, movimientos sociales, asociaciones, grupos religiosos, movimientos estudiantiles, oposición política. Y en este caso, hay que mencionar, frente a el tema de la oposición política que no existiría dentro de una forma de gobierno fascista, hay que mencionar que la oposición política dentro del gobierno de Petro se vio totalmente lacerada. Hubo una ruptura y un daño de grosso modo, digamos. ¿Cuál fue? El asesinato de Miguel Uribe, ¿no? Candidato que se estaba, digamos que perfilando como candidato a la presidencia. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Para que me lo digan, no, es que el fascismo se le puede remilgar o indicar a Abelardo, pero no a Petro. Cuidado. Estos grupos que menciono pueden tener intereses enfrentados, ¿no? Entre ellos mismos, pero sobre todo contra el gobierno. Bueno, el fascismo, según Bobbio, busca superar esa fragmentación mediante una concepción de unidad nacional. No existiría nada de esto, ¿no? Oposición de ningún tipo contra el gobierno. Y el mismo presidente Abelardo de la Espriella ha indicado que va a garantizar todo el tema de la oposición frente a su gobierno. Hasta el momento no ha pasado nada que contrario a eso, ¿no? Por eso el concepto de encuadramiento es tan importante, ¿no? Reduce todo a lo que quiere el fascismo, dentro de lo que piensan marcado en ese rótulo. Tercer aspecto, una sociedad en crisis. Aquí encontramos otro elemento fundamental. Bobbio relaciona el fascismo con una sociedad que experimenta una crisis profunda. Ciertamente el gobierno Petro ha dejado crisis en muchos aspectos profundos, pero no creo que digamos que con el agravante para decir que sí, tendría que llegar un gobierno fascista o que Abelardo va a ser fascista, ¿no? O es un gobierno fascista, ¿no? Esto es importantísimo porque Bobbio no está diciendo, cuando existe una crisis, aparece automáticamente el fascismo. No, no es así. Lo que se está señalando con Bobbio es que la crisis puede generar condiciones particulares para favorecer un movimiento pues, que promete que orden, unidad, grandeza nacional, transformación. Esto sí que pues, también es de la izquierda, ¿no? Y que pretenden hacer unas transformaciones sociales y demás. Ciertamente hay unas cuestiones que son genuinas, que de verdad deberían darse algunos cambios sociales y que son genuinos, pero si vamos a remilgar o a indicarle al gobierno entrante que es fascista, pues estas son las cualidades del fascismo, que intentan transformaciones excesivamente profundas, unas genuinamente, otras no tanto, ¿no? Otro aspecto es la disciplina dentro de un gobierno de esta índole, una solución radical de los problemas de tajo, ¿no? Pero bueno, estos son puntos que por sí solos no determinan un gobierno como fascista. No lo determinan. Hay que tener cuidado con eso. Históricamente el fascismo italiano, pues de Mussolini, se desarrolló después de la Primera Guerra Mundial, en un contexto de enorme conflicto político y social. Italia, ¿qué tenía? Dificultades económicas, conflictos laborales, inflación, desempleo, enfrentamientos políticos, temor a las revoluciones sociales, descontento con los resultados de la guerra, violencia política, entre otras tantas cosas y problemas que tenía para que fuese un caldo de cultivo y llegara Mussolini, ¿no? Por eso la crisis es una pieza importante del análisis que se debe hacer dentro de un gobierno que después llega a ser la transición y se termina convirtiendo en fascista. Vamos por un cuarto punto. ¿Por qué Bobbio habla de una dimensión dinámica y trágica? Esta es una de las partes más interesantes. El fascismo no se presenta simplemente como vamos a mantener las cosas como están. No, por el contrario, se presenta como un movimiento de acción, transformación y movilización. Pilas, el tema de las movilizaciones en las calles ha sido propio de la izquierda. Cuando hubo problema en el 2019, 2020, 2021, 2022 con el tema de estallido social y que hubo mucho problema, lo convocó por la izquierda. O sea, esta idea se parece mucho más a la izquierda
que a un gobierno de Abelardo de la Espriella, ¿no? Esto conecta con una de las observaciones más importantes que hace hoy. El fascismo colocaba la acción por encima de la teoría, como ya lo hemos mencionado. Es decir, no importa tanto construir una doctrina filosófica o de principios del gobierno perfectamente coherente. Importa más actuar. Pero estos asuntos de más actuar que hablar le ha pasado tanto a la izquierda como a la derecha. Lo que tratan de hacer los de izquierda o los de derecha es actuar. Entonces no podríamos decir, ay, no, es que ¿cómo actúan si son fascistas? No. Y además un gobierno está para actuar, para hacer cambios profundos de manera inevitable dentro de la sociedad, ¿no? Pero lo ponen como un rasgo característico que es propio del fascismo y que se junta con otros para determinar que un gobierno es fascista, ¿no? Hay que tener cuidado con esto. Estos puntos ayudan a comprender por qué resulta tan complicado definir el fascismo. Solamente mediante un conjunto de ideas económicas o filosóficas. No se puede definir el fascismo simplemente desde estos aspectos. El fascismo puede incorporar elementos provenientes de diferentes corrientes o formas de gobierno o formas de hacer política. ¿Como cuáles? El nacionalismo excesivo, el sindicalismo, el conservadurismo, los revolucionarismos, el militarismo, también los corporativismos, anticomunismos y antiliberalismos, ¿no? Entonces estos puntos, que los voy a poner también por acá, también tienen que tenerse en cuenta a la hora de yo poder estudiar verdaderamente el tema del fascismo, ¿no? Con algo de criterio. Por eso, obvio, resalta e insiste en que hay que estudiar cómo funciona políticamente el fenómeno del fascismo, no solamente que decía tal o cual en determinados discursos, ¿no? Que dice tales cosas en tales discursos, no, sino cómo se desarrolla como fenómeno dentro de una democracia en este caso, ¿no? Entonces hay que revisar eso con mucho detalle. Punto número 5. La metáfora del iceberg. Esta metáfora es interesante, ya que Bobbio dice que, pues, el fascismo es un efecto como de un iceberg. Hemos visto, pongámonos en la idea del iceberg, un poco viendo el Titanic, lo que le aconteció por un iceberg, o lo que dice Freud dentro de todo su estudio psicoanalítico de la persona cuando habla del yo, el ello y el superyo, en términos del iceberg, ¿no? Lo que se ve, lo que medio se ve y lo que no se ve, ¿no? Entonces vamos a verlo un poco así. ¿Qué quiere decir este tema de la metáfora del iceberg? Que nosotros vemos solamente una parte de lo que podría considerarse, pues, en algún momento fascista o algún gobierno fascista. La parte visible: Mussolini, Hitler, camisas negras, símbolos por aquí y allá, uniformes, propaganda, discursos, violencia política y, en fin, dictaduras, ¿no? Eso sería la parte que está por encima del agua, ¿no? Del nivel del agua, lo que se ve en la punta del iceberg. Pero debajo existe algo mucho más complejo para entender el fascismo. Condiciones sociales, movilización de las masas, como yo le decía, esto ha sido más propio de la izquierda que de la derecha. Nacionalismo excesivo, crisis políticas, relación entre las clases sociales, organización política, concepción del Estado, relación con la democracia, relación con el liberalismo, relación con el socialismo y todo esto y más cosas que no se ven, digamos, sobre la superficie. También estos, por último, serán los mecanismos de movilización, que pues seré siempre reiterativo, son más de las ideas de izquierda que de derecha, ¿no? El tema de las movilizaciones de las masas en protestas. Esos aspectos que estábamos mirando serían como la parte que está sumergida, ¿no? Que no se ve y toca estudiar a profundidad. No debemos identificar el fascismo únicamente como con sus símbolos históricos, ¿no? Porque si hacemos eso podemos cometer dos errores. El primero, llamar fascista a cualquier régimen autoritario. Y no termina siendo fascista un régimen autoritario. Podría tener cualidades, pero no resulta siendo fascista. Y solo el autoritarismo, digamos que solo el autoritarismo por sí mismo no determina un gobierno como fascista. El segundo error sería no reconocer características fascistas cuando aparecen fuera de la Italia o la Alemania. Hay que saberlas reconocer también, ciertamente. Sexto punto, que a mí me gustaría que quedara en la mente, impregnada en la mente de ustedes. Ni siquiera los fascistas sabían qué cosa era el fascismo.
Esta frase puede parecer contradictoria, ciertamente, pero Bobbio está señalando algo muy importante. El fascismo no nació como una doctrina filosófica completamente sistematizada, como podría estudiarse, por ejemplo, una teoría política construida por un autor específico, ¿no? Los propios fascistas podían interpretar el fascismo de maneras diferentes, es decir, no de manera unívoca, sino de manera equívoca, no solo como, digamos, hablando de equivocación, sino de manera diferente, ¿no? Cada uno. Por eso, Bobbio dice que la acción está por encima del pensamiento dentro del fascismo, ¿no? En otras palabras, el fascismo tenía una enorme importancia de la práctica política. Entre esas, ¿cuáles? La organización, la acción, la disciplina, la conquista del poder, la transformación del Estado, la movilización nacional, pero de una forma exacerbada. Todo eso podía ser más importante que presentar una teoría completamente coherente. Y como séptimo punto y último, que lo indicaríamos como que esto explica por qué es tan difícil definir el fascismo. Aquí llegamos a uno de los puntos centrales del texto. Bobbio prácticamente está diciendo que cuidado con fabricar nuestra propia definición del fascismo. ¿Qué pasa? O sea, ese tipo de la pseudo-verdad en las personas o el relativismo para tratar de entender algo se ha metido mucho en nuestra sociedad colombiana, ¿no? Tratamos de fabricar nuestras propias ideas contrarias y sobre todo a muchas veces fuera de lo que podríamos llamar conceptual y epistemológico. No, dejemos de hacer eso, dejemos de armar nuestras narrativas falsas. ¿Por qué? ¿Por qué no se va a hacer esto? Porque si utilizamos una definición demasiado amplia, fascismo es igual a autoritarismo, entonces prácticamente cualquier dictadura podría ser fascista. Si lo utilizamos así, cualquier dictadura es fascista. Y no es el caso. O que el fascismo es igual al nacionalismo, entonces cualquier movimiento nacionalista sería fascista. Y no es así. O si lo utilizamos que fascismo es igual a derecha, entonces toda la derecha o todas las derechas o las corrientes de derecha serían fascistas. Y no lo son. Y eso sería históricamente incorrecto, ¿no? Además, no solo incorrecto, sino podríamos decir, estamos usando el concepto de manera absurda. Pero también podemos cometer el error contrario, ¿no? De fascismo solamente fue Mussolini, y tampoco. Por eso hay que saberlo estudiar de fondo, para que no haya esa mentira ni del lado de la derecha ni del lado de la izquierda, que no es fascismo o que todo es fascismo, no. Y entonces ignoramos movimientos que reprodujeron características fundamentales del fenómeno fascista fuera de la Italia. Hay que ser muy rigurosos conceptual y académicamente sobre esto. Quiero finalizar diciendo que gracias si han llegado hasta el final del video. Pueden volver a revisar los puntos fundamentales que comparte Bobbio. También voy a compartir el texto acá en el link y un poco de la historia biográfica que leímos sobre Norberto Bobbio, para que puedan profundizar en este pensador. Vamos a estar realizando paulatinamente, de menos a más. Este es un texto muy breve, muy, digamos que fácil de digerir, pero tiene mucho contenido que vamos a ir haciendo a lo largo de algunos capítulos. Y no solo nos vamos a quedar con este pensador, sino con otros tantos que hablan específicamente del fascismo, tratando de entender históricamente, políticamente, en un contexto, ¿qué es el fascismo? Para que no, si usted que me ve se la pasa diciéndole a la gente derecha fascista o facho, deje de utilizar el concepto de manera apresurada y estúdielo en profundidad para saber si en verdad lo está utilizando de manera correcta o solamente lo hace como un cliché peyorativo que ha querido utilizar la izquierda como bandera para ser ofensiva con las personas que votamos por Abelardo de la Espriella. Si a ustedes les gustó este contenido, pueden suscribirse acá abajo, darle me gusta, picar a la campanita. Si no les gusta el contenido, escriban aquí en los comentarios lo que no les gusta. Y así podemos de pronto formar un espacio de conversatorio o un espacio dialéctico donde podamos confrontar las ideas. Gracias por llegar hasta el final del video.